que va a ser un cambio muy importante en la educación. Yo les voy a presentar brevemente a Facundo Manes. Él va a dar una charla de 20 minutos y luego vamos a tener unas preguntas y también va a haber espacio para que hablen ustedes. Está buenísimo tener esta oportunidad y ojalá que le podamos sacar todos el jugo. Facundo Manes nació en Quilmes y creció en Arroyo Dulce y Salto, al norte de la provincia de Buenos Aires. Es neurólogo y neurocientífico, graduado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo su doctorado en ciencias. En 2001 regresó a la Argentina y creó el Instituto de Neurología Cognitiva INECO y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. También creó la Fundación INECO para la investigación en neurociencias cognitivas. Es profesor de importantes universidades del exterior y ha publicado más de 220 trabajos científicos. Si les cuento, cuando escribimos esto tenía 200 trabajos y ya está siguiendo con esta producción enorme. Estos trabajos se han publicado en las revistas internacionales más prestigiosas de su especialidad. Tengo muchas hojas, pero no se preocupen porque las pongo en letra grande porque soy chicato. Entre sus libros se pueden mencionar Usar el cerebro, que lleva más de 300.000 ejemplares vendidos en la Argentina, El cerebro argentino, Descubriendo el cerebro y El cerebro del futuro. Facundo Manes está convencido de que la riqueza de un país se mide por el capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología, y que allí está la base del desarrollo social. Hace varios años recorre la Argentina brindando charlas con el fin de invitar a la sociedad a comprometerse con la construcción de la sociedad del conocimiento. Con ustedes, Facundo Manes. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, Viviana, y felicitaciones a Viviana Socco por TICMAS. Realmente es una iniciativa extraordinaria. Ayer estuve hablando con ella sobre la potencialidad y la importancia de TICMAS en la educación, no solo argentina, sino en Hispanoamérica. Gracias también a mi amigo Daniel Haddad, que está muy comprometido con la educación en nuestro país, que es el único camino, o todos los caminos son la educación o llevan a la educación. En estos 20-25 minutos me parece importante hablar de algunos conceptos que sabemos desde mi área, desde la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es una rama de la neurociencia que estudia los procesos mentales con el método científico. Y nosotros aprendemos y educamos con el cerebro. Entonces, les quiero resumir en algunos minutos qué sabemos desde el estudio del cerebro que puede beneficiar al sistema educativo. También les quiero contar para qué sirve la educación, que es el título de esta charla. Y también reflexionar de la importancia de la educación en nuestra sociedad. Después podemos hacer algunas preguntas y respuestas. Pero quiero empezar sobre qué sabemos del cerebro que puede impactar en el sistema de aprendizaje. Lo más importante, acá está mi hija Manuela, no sé dónde está Manuela, acá está Manuelita. Ayer hablaba con ella, que hubo un experimento. Nosotros, en realidad, porque vivimos en un mundo ambiguo, no podríamos ser racionales todo el tiempo. No podríamos, porque ser racional genera gasto cognitivo. Tiene un costo cognitivo elaborar un pensamiento, ser reflexivo, analítico. Podemos serlo, pero no siempre. Entonces vivimos generalmente en un sistema automático, intuitivo, basados en los sesgos. Y uno de los sesgos que impactan negativamente en la educación es pensar que la inteligencia es algo fijo. Hubo un experimento en Inglaterra en donde agarraron a chicos con alto coeficiente intelectual,
pero que pensaban, tenían un sesgo, un esquema mental, que los hacía pensar que la inteligencia no era flexible, no se expandía. Y agarraron chicos con menor coeficiente intelectual, pero que pensaban, tenían esquemas mentales que los hacía creer que la inteligencia era flexible, se expandía. Y los pusieron a ambos grupos a resolver problemas matemáticos complejos. Y los chicos más inteligentes en coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia no se expandía, que era fija, se equivocaban, se frustraban y abandonaban. Y los chicos menos inteligentes en términos de coeficiente intelectual, pero que pensaban que el esfuerzo, la tenacidad, expandía la inteligencia, rendían mejor que los de mejor coeficiente intelectual. Así que si ustedes se sienten atrapados en algo difícil, piensen que, y dato científico, que la inteligencia se puede expandir. Con el trabajo, la tenacidad, el esfuerzo, la inteligencia se expande. Y ayer hablábamos con Manuela eso porque estaba estudiando física y se trababa. Y le decía, Manuela, pensá que la inteligencia es flexible, que la inteligencia se expande. Y por eso le invité a que venga hoy acá. También para contarle de para qué sirve la educación. Y para mí la educación no es un eslogan, no es una frase linda. Es la única arma que tuve yo, como muchos argentinos, para cumplir mis metas. Y se lo digo a los chicos. Nosotros, como seres humanos, necesitamos tener metas que sean más grandes que nosotros. Nos hace muy feliz tener sueños y metas que sean más grandes que nosotros. Y también nos hace feliz tener y cumplir metas personales. La educación es clave para darnos más chances para cumplir nuestras metas. Yo no me crié en una familia de élite, ni social, ni económica, ni política. En mi casa no faltaba nada, pero no sobraba nada. Y la única arma que tuve fue la educación. Y la que más insistía en la educación, mi papá era médico rural, era mi madre, que no terminó sexto grado. Y yo vivía en un país, como muchos de los que están acá, en el que había un contexto que hoy no tenemos y tenemos que recuperar. En ese momento, como muchos de nosotros, yo pensaba que si estudiaba mucho, si me esforzaba, si era honesto, iba a tener una movilidad social ascendente. Mi contexto de sociedad, el país que me habían dejado mis padres, mis abuelos y las generaciones de mis padres y de mis abuelos, me hacía creer que la educación era sinónimo de movilidad social ascendente. Eso cambió. Hoy solamente el 5% de los argentinos piensan que la movilidad social ascendente es por la educación. Estos son datos de la Universidad de Palermo recientes, dirigido por un economista, Gabriel Floglia, el decano de Economía. Él en realidad no es economista, pero es decano de la Facultad de Economía. Hizo un estudio donde muestran que en la actualidad, en la Argentina, solamente el 5% de los argentinos creen que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente. No tenemos futuro si no cambiamos esto. Aunque traigamos el sistema educativo más eficiente del mundo, si la sociedad, o solamente el 5% de la sociedad piensa que la movilidad social ascendente, que cumplir los sueños, tiene que ver con la educación, no tenemos un futuro próspero. La mayoría de los argentinos en este estudio muestra que nosotros pensamos en la Argentina que la movilidad social ascendente es por la herencia, por la corrupción y por el fraude. Tenemos que cambiar eso, el contexto. Porque ¿saben qué? El cerebro humano básicamente aprende cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. Básicamente el cerebro humano, nuestro cerebro aprende cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Y en la Argentina necesitamos ejemplos, porque si no los chicos no van a pensar que la movilidad social ascendente es por la educación. Además es muy importante que estemos bien nutridos. Y esto no es menor, no solo porque en este país hay 3 millones de personas con hambre hoy, con sensación de hambre, sino porque casi la mitad de los chicos de 10 años tienen algún tipo de malnutrición. De 10 chicos de 10 años, hoy en nuestro país, 4 tienen algún tipo de malnutrición. No es solamente desnutrición, es anemia, déficit de vitamina o sobrepeso. Todo eso impacta en la capacidad de aprender, todo eso impacta en la potencialidad de una persona. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. La pobreza genera un estrés mental.
y cualquier persona bajo estrés no aprende bien. O sea, acá les dije varias cosas. Primero, estar motivado, buscar ejemplos. El cerebro aprende cuando uno está motivado, busca ejemplo y cuando algo nos inspira. Cuando se nutre bien, cuando duerme bien. Dormir es muy importante. 8 horas por día en los adultos, porque hay que aprender a lo largo de la vida. Hoy ya se acabó la etapa de que tenemos que aprender hasta la secundaria o hasta la universidad. Hoy el aprendizaje es a lo largo de la vida. Todos tenemos que volver al colegio y como país tenemos que volver al colegio. Además, estudiar en intervalos, separar el proceso de aprendizaje. La autoevaluación no sirve para nada, solamente para bajar la ansiedad, subrayar, sino tratar de hacer resúmenes al lado de las hojas, tratar de comprender lo que uno lee y tratar de resumir. Uno si quiere puede subrayar, puede marcar con marcadores algún texto, pero en general eso solo sirve para bajar la ansiedad. No hay una asociación de subrayar con la capacidad de retener. El sueño es tan importante que los adolescentes, nosotros tenemos un reloj biológico, y los adolescentes tienen un reloj biológico más nocturno. Por eso algunos países están poniendo las clases menos exigentes más temprano y las más exigentes cerca del mediodía. Es un ejemplo de cómo las neurociencias pueden ayudar al sistema educativo. Yo no estoy a favor de que las neurociencias tengan que escribir los programas educativos, eso hay que dejarlo a los expertos, pero sí los expertos deben nutrirse de la información sobre nuestro cerebro porque eso claramente impacta en la manera que enseñamos y en la manera que educamos. Porque el órgano con el cual aprendemos y educamos es el cerebro. Y es obvio que los avances en el cerebro van a tener algún impacto en la educación. También es importante saber que hay mitos. Hay mitos que dicen que aprendemos con el 10% del cerebro. Bueno, el que dijo eso usaba el 10% del cerebro. Hay un mito que dice, usamos el 10% del cerebro. No, usamos todo el cerebro. Y el cerebro trabaja en red. Otro mito que aprendemos con el cerebro derecho, con el cerebro izquierdo. También los hemisferios, si bien en algunos experimentos en los cuales se dividieron los hemisferios, se vio que hay un aprendizaje diferente en el derecho que el izquierdo, nuestro cerebro, nuestros hemisferios están unidos por fibras y actúan como un cerebro en conjunto. También hay otro mito que tenemos un aprendizaje visual, otro kinestésico. Hay muchos mitos en el cual la ciencia puede ayudar a erradicar. Pero volvemos al estrés. Los chicos bajo estrés tienen dificultades para aprender. Y vivir en la escasez, en la pobreza, tiene un impacto en el aprendizaje, en la potencialidad de aprender. Y no es menor esto porque en la Argentina el 50% de los chicos, de los adolescentes, viven en la pobreza. O sea que en la Argentina tenemos un problema de contexto porque la gente no piensa que la educación es un motor para la movilidad social, para cumplir los sueños. Y tenemos un problema de educabilidad. Tenemos un problema de nutrición, de estrés por la pobreza. Y tenemos un problema de comprender la educación como el motor económico de nuestro país. Por eso esta charla es importante, para reflejar la importancia de educación en la economía de los países. El principal plan económico de la Argentina debería ser la educación, invertir en la educación de calidad. ¿Por qué educación de calidad? Porque gran parte de los chicos que terminan a tiempo la secundaria en la Argentina no comprenden lo que leen pero no comprenden lo que leen, ni pueden resolver un cálculo matemático. Otro aspecto importante para la educación, aparte de nutrirnos bien, de dormir bien, del ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante, de involucrarse e inspirarse en algo, involucrarse en la educación, en aprender. Otro aspecto importante es jugar. Jugar cumple un rol fundamental en el aprendizaje. Y no solo en los niños y adolescentes, sino en los adultos. En los adultos que están acá, también es importante jugar. Y les quiero preguntar, no tienen que responder, ¿hace cuánto que no juegan los adultos de acá? Jugar es clave para el proceso de aprendizaje.
Por suerte ahora tenemos la posibilidad de educarnos con sistemas o programas como Tigmas que actúan en sinergia con el docente. El docente debe ser reinventado, porque cuando yo era chico en Arroyo Dulce, el docente entraba y decía, San Martín cruzó los Andes, y nosotros que éramos curiosos lo admirábamos porque tenía información que no teníamos. Hoy, un chico con este aparatito y acceso a Internet tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió Estados Unidos conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decide conquistar la Luna, el presidente de Estados Unidos tenía menos información, con todos los servicios de inteligencia del Ejército, de la Armada, del FBI, la CIA, que un chiquito con acceso a Internet hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque la información ya no genera inspiración, respeto, como generaba antes. Recuerden que para aprender necesitamos inspirarnos, ver un ejemplo, motivarnos. Y antes nos motivábamos con alguien que tenía conocimiento. Nuestros maestros tenían conocimiento que no teníamos y los admirábamos, los respetábamos. Hoy es difícil admirar a un maestro por la información, porque la información está disponible. ¿Y saben qué? Gracias a programas como el que desarrolla Tigmas, va a estar más disponible. Sin embargo, esto no quiere decir que el docente no sea clave en la educación. Hay que reinventar al docente, pero el docente sigue siendo el actor más importante de la educación. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y otra cosa que nos da mucho aprendizaje es el contacto humano. Les cuento un experimento. Patricia Kuhl, una neurocientífica americana, agarró a chiquitos, muy chiquitos, que solamente habían estado expuestos al idioma inglés. Y los puso frente a un chino que les enseñaba chino a los chiquitos, en persona, como ahora estoy yo acá. Al mismo chino lo puso por un video, enseñándole chino, y al otro grupo, el mismo chino por auriculares, enseñándole chino. La misma dosis de chino, la misma pedagogía, el mismo chino, la misma voz, pero diferentes modalidades, presencial, por video y por auriculares. Los chiquitos americanos que nunca antes habían escuchado otro idioma que el inglés, que tuvieron contacto personal, podían diferenciar palabras en chino como chiquitos de su edad que viven o nativos de Pekín. Los otros dos grupos, que tuvieron la misma dosis de chino pero en diferentes modalidades, no eran tan buenos en diferenciar palabras en chino. Esto quiere decir que el contacto humano es irreemplazable. Pero el docente hoy no está para transmitir la información. Por eso es bienvenida la sinergia con programas como Tigmas. El docente hoy está para estimular, también lo que hace Tigmas, el conocimiento colectivo. El docente hoy tiene que estimular el trabajo en equipo. El docente hoy, si bien no tiene que transmitir la información, tiene que motivar, ser un ejemplo. Ya un docente siendo un ejemplo, enseña. El rol humano es como el médico. El abrazo, más allá que hay que hacer la terapia efectiva, el abrazo es importante. Los docentes sepan que ya no tienen la obligación de saber todo, pero pueden inspirar, ser un ejemplo y motivar, y va mucho más allá del dato concreto. El dato concreto puede estar en programas como Tigmas, en Internet, pero el docente nunca va a ser reemplazado y va a actuar en sinergia con la educación digital. Pero es clave el docente. Por eso tenemos que privilegiar al docente. Y tenemos que hacerlo en nuestra sociedad el trabajo más importante de la Argentina. El docente debería ser el trabajo más prestigioso de la Argentina. Fue en un momento el trabajo más prestigioso. Tenemos que volver a lograr que el docente sea el trabajo más prestigioso. Y hoy tiene herramientas digitales que pueden mejorar la calidad educativa, sin que el docente se sienta responsable de conocer todo. Nadie conoce todo. Lo importante como docente hoy es ser un ejemplo, motivar, contener, que aprendan a jugar, a dormir bien, que aprendan a generar conocimiento colectivo. El conocimiento hoy en todas las actividades de la vida se genera en equipo. Yo estoy acá por mi familia, que me banca, por mi asistente, por los investigadores de INECO, los neurólogos de Favaloro de INECO. Soy una construcción colectiva. Sería un error que yo me considere una construcción individual. Todos nosotros, y a todos le pasa lo mismo, somos una construcción colectiva. Y el conocimiento, tanto en las ciencias duras como en la matemática, la física, como en las ciencias humanísticas, se genera en equipo. Y la inteligencia colectiva
y esto es el rol del docente, es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Bueno, por ejemplo, si en la primera fila hay 6 personas y logran una dinámica de equipo positiva, la inteligencia de este grupo va a ser mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo. El primero, que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. La empatía es un proceso cerebral que nos permite imaginar que el otro piensa diferente a nosotros y que quizás tenga semillas de verdad. Es una empatía cognitiva. Y también una empatía emocional, que es sentir la alegría o el dolor o la emoción del otro. Cuanto más niveles de empatía tengan los miembros del equipo, más posibilidades de éxito de un equipo. Así que cuando generen un equipo, fíjense los niveles empáticos de los integrantes del equipo. El segundo factor que predice el éxito del equipo es que además del líder haya varias voces dominantes. El líder es clave. No hay liderazgo sin visión de futuro, no hay liderazgo sin tomar riesgos y no hay liderazgo sin manejo de los egos y de manejo de la dinámica del equipo. Pero el líder tiene que permitir que haya otras voces dominantes. Si hay otras voces dominantes, hay más posibilidades de éxito en el equipo. Y el tercer factor que predice el éxito del equipo es la diversidad de género. La diversidad de género en un equipo impacta positivamente en la posibilidad de éxito de ese equipo. Para ir terminando y dar lugar a las preguntas, quiero decirles que nosotros tenemos que empezar a pensar con un paradigma totalmente diferente en este país. Hoy los países prósperos y desarrollados invierten en la gente primero y luego se desarrollan. Nosotros vamos creando esos esquemas mentales desde chicos, a que llamamos sesgos, que nos permiten vivir automáticamente en este mundo ambiguo, impredecible, porque no podemos ser, como dije, racionales todo el tiempo. Uno de los sesgos argentinos, uno de los esquemas mentales, es que somos ricos. Somos un país ricos. Lamento decirles que no somos ricos, porque hoy la riqueza es la educación. Hoy la riqueza es la generación de conocimiento. El principal motor económico de los países es la generación de conocimiento y la implementación de ese conocimiento. No es la materia prima. Además, no tenemos tanta materia prima como pensamos. Estamos alrededor del número 45 en el mundo de materia prima. Otros países, inclusive sudamericanos, tienen más materia prima per cápita que los argentinos. Australia, por ejemplo, tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. 4 veces más. Australia igual, en el año 68, tenía el PBI per cápita, el ingreso per cápita que tenemos hoy los argentinos. En el año 68, los australianos tenían el ingreso per cápita que tenemos nosotros ahora. Pero en ese momento, aún teniendo 4 veces más materia prima que nosotros, tenían el doble de investigadores científicos. En el 68, Australia tenía el doble de investigadores científicos de los argentinos hoy. Si no entendemos esto, no vamos a ser el país próspero que merecemos ser. Hoy la riqueza de los países es la capacidad de crear, y eso es educación. Para educación tenemos que tener educabilidad, nutrir bien a los chicos, sacarlos de la pobreza, motivarlos en un contexto donde educarse sea sinónimo de cumplir los sueños. ¿Para qué sirve la educación? Termino con esto. Se lo respondo con mi vida. La educación me permitió ser más libre. Me permite tener más opciones. Aún ahora la educación me permite tener más opciones. La educación me permitió mejorar la autoestima personal para cumplir mis sueños. La educación me permitió tener una voz en la neurología nacional e internacional. La educación me permitió tener una voz en mi país. Mi única arma fue la educación. Así que gracias, Viviana, por Tigmas. Gracias a ustedes por poner la educación como prioridad. Y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Facundo, por tu tiempo y por tu entrega. Yo te voy a hacer un par de preguntas y luego abrimos el espacio al público. Lo primero que pienso es, a medida que ibas hablando, ayer estuvo aquí Agustina Blanco, que es directora de Planeamiento y Planificación en la provincia de Buenos Aires, y mostró un proyecto que se llama Escuelas en Red, donde
distintos directores y profesores se capacitaban y además los estudiantes trabajaban entre ellos. Escuelas del Estado en la provincia de Buenos Aires, en una provincia muy grande, pero las escuelas estaban todas en contacto y los alumnos trabajaban en conjunto, ellos se ponían a relacionar. El primer resultado que tuvieron fue un 10% de mejora en lo que tiene que ver con el desarrollo de lectoescritura. Cuando hablabas pensaba en este efecto de contagio, pero yo por lo pronto lo entendí del efecto de contagio de los modelos. Ahora, ¿cómo funciona el efecto de contagio entre pares? Es clave. Los seres humanos funcionamos por imitación. Así que el efecto de contagio entre los pares es clave para generar una dinámica positiva. ¿Cómo funciona el cambio, la actitud frente al cambio? Digo, si no recuerdo mal, fue Steve Jobs el que decía, cuando implementamos algo, la gente gasta más energía en mantenerse que en verificar el cambio, ¿no? Sí, es difícil cambiar. La gente habla de cambiar, es muy difícil cambiar. Por nosotros, desde chiquitos, vamos creciendo y vamos adoptando, para sobrevivir en este mundo ambiguo, estos esquemas mentales. Entonces lo que hacemos básicamente es ir por la vida tomando en cuenta todo lo que coincide con nuestros sesgos y evitando todo lo que no coincide. Por eso es difícil cambiar. Hay que tener metacognition para cambiar. Que metacognition es un proceso psicológico que es el que más predice éxito. ¿Saben qué es metacognition? Es conocer las fortalezas y debilidades de uno. Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de uno se llama metacognition. Poder reflexionar sobre eso. Y esa es la clave para tener éxito. Y también otra clave para ser exitoso es tener la capacidad de equivocarse. Porque hay un miedo a cambiar o hay un miedo a tomar riesgos porque hay miedo a equivocarse. Y tenemos una sociedad que estigmatiza el error. Tenemos familias que estigmatizan el error. Tenemos escuelas que estigmatizan el error. Y una de las mejores maneras de generar creatividad, que es otro aspecto importante en la educación, es equivocarse. Hay un concepto importante, ya que me das pie para hablar de este tema, es de creatividad. Todos tenemos el potencial creativo. Esto es importante porque en Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En Florencia, en el Renacimiento, se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite. Hoy tenemos todos el potencial creativo. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no hacemos nada para ser creativos. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí, antes de estudiar el cerebro, me pasó varias veces que yo estaba en 18 años, 19, venía a Buenos Aires en la UBA, y yo pensaba que antes de morirme, de los 50, 60 años, o antes, iba a tener una idea genial. Porque era yo. Tenía autoestima alta y dice, bueno, se me va a ocurrir algo genial. No sé si les pasó, pero no les va a pasar. A no ser que cumplan ciertos procesos previos. Lo que quiero decir acá es muy importante para la educación, es que la creatividad, o en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Hay que tener ciertos procesos previos que facilitan el momento creativo. Uno es preparación, prepararse, mucho tiempo en algo. Yo, por más que sea bueno en algo, no voy a tener la capacidad de resolver problemas que tiene Daniel en su área porque no tengo preparación en su tema. Preparación requiere años. Pero la preparación, aunque es necesaria para la creatividad, no es suficiente. El segundo aspecto que viene después de la preparación es concentrarse en algo, en el dilema, en un problema, por días, por horas, obsesivamente, porque los pensamientos obsesivos refrescan las ideas. Esto no quiere decir ser obsesivo compulsivo, pero quiere decir que pensar en algo permanentemente aumenta las chances de que surja la maravilla, la creatividad. Después, capacidad de equivocarse. Tenemos que equivocarnos. La gente que se banca a equivocarse genera más cosas. Luego de todo esto, tenemos que poner el cerebro en off, no hacer nada. Porque cuando el cerebro no hace nada, cuando dormimos, cuando estamos en un sofá tirados,
las conexiones cerebrales asocian áreas que no estaban asociadas o asocian pensamientos que no estaban asociados y generan el momento ajá. Además, hay que tener un contexto creativo. Por eso el Renacimiento fue especial, por eso Silicon Valley es especial, por eso la Grecia antigua fue especial. El contexto impacta mucho en la creatividad, el contexto que puede ser laboral de uno. Pero uno de los aspectos es equivocarse. ¿Cuál es, pensando en educación, la industria del futuro? ¿Hacia dónde debería apuntar? Digo, entre otras cosas, la educación te da salida laboral y es muy importante en ese sentido. ¿Hacia dónde debería apuntar pensando que en 10 años, como se dice, la mitad de los empleos dentro de 10 años no existen hoy en día? Bueno, ustedes saben que hay una amenaza, como dice Patricio, de que la robotización quite trabajo. Es una amenaza bastante real, ya está pasando y va a pasar más. Los que tienen menos miedos, los países que tienen menos miedos a la robotización son los países nórdicos. ¿Por qué? Porque son los países más educados. El mejor antídoto para el miedo que da la robotización es educarse. ¿Y saben qué? Como decía, la industria de la educación. No sé si pensarlo como industria, pero claramente yo creo que todos tenemos que volver al colegio, porque aparte nos hace bien. La educación protege al cerebro. Y hay que aprender hasta el último día de la vida. Ya se acabó la etapa que uno se educaba hasta la secundaria, hasta la universidad. Hoy todos tenemos que entrar en la etapa de educación a lo largo de la vida. La educación es permanente e incluso eso le hace bien al cerebro. Así que yo veo un gran campo en la educación a lo largo de la vida, que aparte es bueno neurológicamente. Nosotros hasta el último día de la vida tenemos que aprender para mantener nuestro cerebro en forma. Y volviendo a la robotización, si bien ahora se aumenta el miedo y se aumenta la robotización y los trabajos que van a ser tomados por los robots, siempre fue una amenaza a la tecnología para los trabajos. El otro día lo llevé a mi otro hijo, a Pedrito, al Museo del Campo, que está en mi pueblo, en Salto, y había un gaucho ahí, en el Museo del Campo. Y vimos un arado del principio del siglo pasado, que se empujaba con caballos. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó cuando la tecnología reemplazó este arado? No, menos mal, doctor, porque nos moríamos con los caballos. Siempre hubo un beneficio también de la tecnología para que el ser humano se permita hacer otras tareas. O sea, que no hay que tener tanto miedo si uno se educa. La educación es el mayor antídoto contra el miedo a la robotización. ¿Teléfono en el aula, sí o no? Bueno, la tecnología es fantástica. De hecho, Tigmas es un ejemplo de que la tecnología es fantástica. Nos permite llegar a lugares que el contacto físico no puede estar. Nos permite a educarnos en horarios que queremos nosotros. Bueno, todos los beneficios que ustedes saben. Así que la tecnología, como científico, como neurólogo, te digo que es fascinante. Lo que hay que hacer es tener cuidado con la dosis. Porque estar permanentemente en contacto con el celular nos agota mentalmente, nos estresa, nos genera ansiedad. Es todo lo contrario a lo que sabemos de la ciencia del bienestar. O sea, yo creo que en 15 años nosotros vamos a mirar para atrás hoy y vamos a decir, qué loco cómo vivíamos en el 2019 chequeando WhatsApp todos los días, todos los minutos, o Instagram, o ir a las redes, porque nos agota mentalmente. Así que la tecnología es fantástica, lo que sí hay que tener una dosis, que todavía no sabemos cuál es, pero cuando uno empieza a sentirse agotado, cuando uno empieza a sentirse fatigado, estresado, cansado, empieza a pensar que es por la tecnología. Entonces, parar un poco, apagar esto y después volver a usarlo porque es fantástico. Pero hay que empezar a tener una relación no tan adictiva con la tecnología. Yo te hago la última pregunta y abrimos al público si quieren ir pensando. Está buenísimo tener esta oportunidad de hablar con Facundo. Y la última pregunta es correrme un poquito de esto de la educación y hablar un poquito de vos. Estudiaste en Cambridge. Sí. ¿Por qué volviste a la Argentina? Porque soy argentino. En ningún país... Yo viví varios años, viví en Estados Unidos, en Inglaterra, viajo por el mundo y cada vez que me levanto en algún hotel o en mi casa en Estados Unidos o en Inglaterra y estoy afuera de Argentina, me siento que no estoy en mi país. Acá cuando me levanto, no me pregunto dónde estoy. Mi país está dentro mío, yo soy parte de mi país, es una sensación única.
Además, soy millonario en emociones. En este país yo soy millonario, todos somos millonarios en emociones. Y es mi país. Eso es una experiencia única. Cuando A vivía veces igual qué emociones que tenemos, ¿no? Sí. Digo, a veces somos millonarios en ciertas emociones que deberíamos ser más pobres, tal vez. Cuando vivía en Cambridge, lo veía a Milstein, premio Nobel. Argentina es el único país del mundo hispanoparlante que tiene 3 premios Nobel en ciencia. Fíjense qué legado tenemos para... Ni España tiene. España tiene a Cajal y Ochoa. Nosotros tenemos a Hussein, Milstein y Leloir. 3 premios Nobel en ciencia, el único país hispanoparlante. Pero en ese momento, ¿por qué Argentina dio 3 premios Nobel en ciencia? Porque había un contexto donde se valoraba la educación. ¿Sería posible hoy que surja un Nobel acá? Más difícil. Y déjame también decirte por qué volví. Volví en el 2001 y me pregunté cómo podía colaborar, porque cuando volví explotó el país. Y mis amigos de afuera me decían, no, volvete, porque veían las noticias en la Argentina. No. Y me pregunté cómo puedo colaborar. Y dije, de lo específico, de los que sé. Quiero que Argentina esté en el mapa de las neurociencias cognitivas internacionales. Y gracias a amigos como Daniel, que me apoyaron desde siempre, hoy tenemos un ecosistema, solamente en nuestro grupo, de 400 personas, en Favaloro, Neurociencia y NECO. Además hay otros grupos que pusimos la neurociencia cognitiva en el mapa, en la Argentina, en el mapa internacional. Tuve un propósito desde lo personal. Y ahora tengo otro propósito. Les conté que para ser feliz y tener bienestar en su vida, tenemos que tener un propósito que nos exceda a nosotros. Y mi propósito es que nosotros comprendamos, y esto me motiva a quedarme y a seguir luchando, es que comprendamos que si nosotros no invertimos en la gente, en salud, en educación, en nutrición, y si no empezamos a pensar que tenemos que generar un programa de innovación permanente, que el principal programa económico de la Argentina debería ser un país de innovación permanente, y que para eso tenemos que vincular el sistema científico-tecnológico con el sector productivo, con instituciones que hoy no existen, nosotros no vamos a ser un país próspero y desarrollado. Tenemos 4 opciones de países, básicamente. Australia, Noruega, Nueva Zelanda, que son países cuya economía está basada en los recursos naturales y en la tecnología, en el conocimiento alrededor de los recursos naturales. Nosotros no podríamos ser esa economía porque no tenemos tantos recursos naturales como tiene Australia, Noruega o Nueva Zelanda. Hay otros países de alta densidad tecnológica que nos encantaría ser, pero no podemos competir hoy. A mí me gustaría jugar ese campeonato, que son Inglaterra, Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos. Son países con alta densidad tecnológica, en la frontera de la tecnología. Me gustaría, pero no podríamos ser. Están los países ensambladores, México, Tailandia, Filipinas, como Tierra del Fuego, pero para el mercado externo. No me parece que sea el rol. Podemos ser un país que me gusta a mí, el cuarto modelo que me gusta, y hay datos de varios investigadores argentinos que lo confirman, uno es Daniel Steiner, es Canadá. Canadá tiene una economía basada en los recursos naturales y en el valor agregado asociado a los recursos naturales, más valor agregado que no tienen que ver con los recursos naturales. Por ejemplo, fabrica aviones. Acá tenemos el INVAP, tenemos institutos que podrían ser un ejemplo, y aparte hacer una economía basada en el litio, pero no en exportar materia prima, o alimentos, o vaca muerta, sino en importar nada. Es tratar de hacer lo que hizo Noruega. Noruega descubrió petróleo, no importó tecnología. Esperó un poco, invirtió en tecnología propia, y hoy Noruega exporta petróleo asociado al valor agregado y a tecnología propia. Ese es el modelo que me gustaría tener. Y en cada oportunidad que tengo, digo esto, porque si no, nosotros no vamos a lograr tener la satisfacción o satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que generar una economía que aumente la torta. Y la única manera que las economías aumenten la torta es vinculando el sistema científico-tecnológico con la industria. Y acá no pasa, sinceramente, porque no hay instituciones que lo vinculen. A los científicos hay que dejarlos ser científicos. No hay que pedirle que sean emprendedores o empresarios. A los empresarios hay que decirle que sigan siendo empresarios o emprendedores. Pero hay que tener instituciones intermedias que hoy no existen. Entonces, estoy acá para contribuir mi granito de arena, para predicar estos temas y que
que la sociedad exija, sobre todo este año que es electoral, que estos temas sean la prioridad. Y además que tengamos educabilidad para hacer esto, porque para hacer este ecosistema que nos va a permitir aumentar la torta, la riqueza de la Argentina, que es vincular la ciencia con el sector productivo, tenemos que tener educación, nutrición, salud, etcétera, etcétera. Y eso me motiva y me siento un privilegiado de poder estar en mi país tratando de aportar mi granito de arena sobre cómo construir una sociedad más rica y más igualitaria. Porque si nosotros nos concentramos solamente en crecer económicamente, podemos aumentar la desigualdad si no invertimos en la gente. Los países, y acá pasó, en los 90 o en la década pasada, hubo veranitos económicos, pero como no se invirtió en la gente, ese crecimiento económico aumentó la desigualdad. Si el crecimiento económico no está asociado en paralelo con invertir en la gente, la desigualdad puede aumentar. Y ¿saben qué? Esto es clave, la educación. Esto es, todos los caminos llevan a la educación, lo decía Sarmiento, ¿no? Bueno, abrimos preguntas al público. Hay un micrófono inalámbrico aquí. Por supuesto que todos queremos hablar con Facundo y yo tengo que decir que quería contarte y decirte mis experiencias y traté de limitarme lo máximo porque lo interesante es escucharlo a él. Así que yo les voy a agradecer a todos y creo que todos nos vamos a agradecer entre todos si las intervenciones de cada uno son breves. Había una mano por este lado, pero no sé si por donde vos quieras empezar arrancamos. Ahí van llegando los micrófonos. Facundo, vos que hablaste de innovación y dada tu vasta experiencia en otros países también, y que hablas de educación permanente y también que sabemos de las inteligencias múltiples, ¿no pensás que en un tema tan complejo como es la educación, que abarca lo social, lo familiar, lo económico y, bueno, y muchos temas más, están bastante perimidos los contenidos que se le da a la educación en Argentina desde el nivel inicial al universitario? O sea que tendría que haber un ayornamiento de los contenidos, porque como vos bien dijiste, la educación nuestra es históricamente enciclopedista. Entonces tendría que haber una vuelta de tuerca para que realmente, además de docentes que se perfeccionan durante toda su vida, haya también un cambio de contenidos fundamentales, porque la educación secundaria está atrasada a 200, 300 años. Y bueno, esa es la pregunta. Bueno, ayer lo hablábamos con Viviana, la fundadora y presidenta de TICMAS, que hay una crisis de educación a nivel global. En ese aspecto no somos solo nosotros. Cómo educar es un tema de discusión internacional. Por eso yo me concentré en que los argentinos tenemos que también trabajar en la educabilidad, mientras discutimos globalmente cómo mejoramos los contenidos en el sistema educativo, que es una crisis global. A mí me interesa que la Argentina empiece a discutir también la educabilidad, porque si no tenemos la capacidad de aprender por falta de nutrición o porque vivimos en un estrés mental permanente por la pobreza, o no tenemos un contexto de sociedad donde la educación sea sinónimo de movilidad social, por más que cambiemos los contenidos, no vamos a tener un impacto fuerte. Pero hay una crisis global. Quizás uno de los modelos que todo el mundo nombra y que realmente es interesante es Finlandia, donde no hay casi tarea luego de la escuela, donde los alumnos no tienen tantas horas de clase, pero también donde el docente es, además de bien pago, muy prestigioso, y donde los mejores alumnos en la secundaria, los más inteligentes, quieren ser docentes, no quieren ser médicos, abogados. Entonces hay un ecosistema donde se prioriza la educación. Yo creo que los argentinos hoy, además de reformar, como varios países en el mundo, el sistema educativo, los contenidos, tenemos que preocuparnos por generar un contexto donde la educación sea la prioridad. Porque hoy un chiquito de 12 años acá, con razón, nos puede plantear, ¿para qué quiero estudiar si la plata en la Argentina se hace con la herencia, con el fraude y la corrupción? Un chiquito de 12 años en Canadá
como el hijo de un amigo mío, ya está estudiando la secundaria porque quiere entrar a la universidad tal, porque sabe que si entra a esta universidad, su vida va a cambiar. Pero también tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros para generar un contexto donde la educación valga la pena, donde la educación garpe. ¿Cómo los que nos precedieron a nosotros nos dejaron? Nosotros, a la mayoría de los adultos acá, los que nos precedieron nos dejaron un sistema donde educarse era sinónimo de movilidad social. Hoy no existe eso en nuestro país. Ese es el principal desafío para mí. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Está llegando el micrófono? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Por dónde ves que se pueden generar los ejemplos necesarios para que se produzca el cambio? ¿O qué hace falta hacer para que aparezcan esos ejemplos? Para mí hay varios. Es una pregunta difícil. No tengo la respuesta, pero que la élite argentina, para mí la élite argentina hoy es la que puede comer, la que no tiene que pensar en comer esta noche, la que no tiene que pensar dónde dormir y la que puede pensar un mediano plazo es una élite en este país. La élite argentina que puede comer, que puede dormir, que puede pensar un mediano plazo, tiene que tener empatía para pensar un sistema educativo para todos. Y hay que involucrarse, no podemos ser ninguno de la élite. Repito, la élite no es algo demasiado exagerado, es alguien que puede comer, que puede soñar en mediano plazo, no puede ser indiferente a la poca relevancia de la educación en nuestro país. Y bueno, la verdad que escenarios como este, situaciones como esta me inspiran. Si uno está, como está la sociedad argentina, bastante depresiva, yo los invito a que recorran la Argentina. Cuando ustedes recorran la Argentina van a ver una sociedad que es mucho mejor que nuestra dirigencia. Y una sociedad que es honesta, que es trabajadora, que quiere apostar a la educación. Falta que la dirigencia ponga como prioridad esto, porque hoy esto no da votos. Tenemos que lograr que se vote esto en octubre. ¿Hacemos una pregunta más? Hola. ¿Por qué está bien equivocarse? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Julieta, ¿Y en qué grado vas? a tercero. Muy bien. Bueno, porque nos hace más creativos. Y tenemos un contexto familiar que a veces dice, uy, se va a equivocar, uy, se equivocó. No permitimos, yo como padre a veces, uy, se equivocaste, uy, te vas a equivocar. Como en la escuela misma, uy, se equivocó, los compañeros se equivocó. En la sociedad, uy, se equivocó. Nadie ha hecho grandes cosas. El que inventó esto, como Daniel sabe porque es fanático del que yo de la tecnología, se llama Steve Jobs. Antes de hacer este aparatito, Steve Jobs se equivocó muchísimas veces. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Permitirse, yo me equivoqué muchísimas veces en lo que hago. Equivocarse nos da la posibilidad de ser más creativos. Y hay que luchar contra un contexto que nos sugiere que está mal equivocarse. Al contrario, para aprender algo hay que equivocarse. Así que equivocate muchas veces y no tengas miedo. Facundo, te agradezco mucho. Te agradezco mucho que hayas estado en el auditorio de TICMAS. Ahí me equivoqué. Así que te voy a hacer la última pregunta, muy, muy breve. Todo lo que has estado hablando habla de un cambio a largo plazo. Digo, un chico empieza a estudiar y sabe que tiene 12 años por delante y una Argentina necesita un largo plazo para cambiar. Y el modelo australiano que vos tenías, que vos diste en la conferencia, estabas hablando de hace 50 años. ¿Somos muy ansiosos los argentinos? No. A ver, yo soy médico. En el hospital hay una guardia donde los médicos nos dedicamos a lo urgente. Solo hay que dedicarnos a lo urgente. Lo urgente es que 3 millones de personas tienen hambre, casi 40% de los chicos tienen malnutrición. Como médico, te digo, en la guardia los médicos suturamos las heridas, frenamos las hemorragias, reanimamos pacientes. Hay que tener una emergencia.
Pero al mismo tiempo el hospital, además de la guardia, es prevención, es investigación, es maternidad, es clínica médica. Si la Argentina fuera un hospital sería solo la guardia. Estamos permanentemente concentrados en la guardia. No está mal dedicarse al urgente, como médico te lo digo, hay que dedicarse al urgente, pero te lo pongo de esta manera como médico también. Argentina es un paciente hoy que no genera los ingresos suficientes para las necesidades de la población. Hay un sentido de igualdad acá que a mí me gusta, que el argentino reclama muchas cosas y me gusta. Esto es una diferencia incluso con otros países de la región. Tenemos una personalidad, lo planteaba Guillermo O'Donnell, un analista político y sociólogo hace décadas, cuando decía que en Brasil alguien de clase alta se encontraba con alguien de una familia vulnerable y el de familia vulnerable le hablaba y le decía de igual a igual, y de la clase alta le decía, pero ¿no sabes con quién estás hablando? Y de la clase baja decía, uy, perdóneme, qué sé yo. Y decía el ejemplo en Argentina, alguien de clase alta hablaba con alguien de familia más vulnerable, esto decía O'Donnell, y el de clase alta le decía, pero ¿no sabes con quién estás hablando? ¿Y a qué me importa? En Argentina hay un sentido de igualdad que es muy bueno. Para satisfacer eso, necesitamos generar más riqueza, mayor, que la torta sea más grande. Y la única manera que tenemos de que la torta sea más grande es invirtiendo en investigación, ciencia, tecnología. Volviendo a la medicina, Argentina es como un país que está diabético, un paciente diabético, obeso, con colesterol, hipertenso, fuma, toma alcohol, imagínense. Bueno, y eso es Argentina. Tenemos pobreza, hambre, los chicos no saben leer, no saben matemática, gran parte de los chicos que terminan, incluso la secundaria, los que terminan, no invertimos en ciencia, no vinculamos la ciencia con la producción. Es un paciente diabético, hipertenso, obeso, con colesterol, que fuma. Ese paciente tiene síntomas, tiene dolor, tiene mareos. Y hay médicos que tratan los síntomas, el mareo, el dolor. Pero también tenemos que dedicarnos a que el paciente adelgace, que haga vida saludable, que baje el colesterol, que no fume. Bueno, en la Argentina, en vez de discutir la enfermedad de base, estamos permanentemente, desde que soy chico, yo tengo 50 años, hablando de la inflación, de la fuga de capitales, de las tasas de interés. Son los síntomas. Hay que manejar la macroeconomía, hay que estabilizar la economía. Pero tenemos un problema de crecimiento. Y 10 años en la vida de un país no es nada. Yo cuando llegué a Buenos Aires en un tren, ya sabía que tenía que estudiar 6 años de medicina y después tenía que hacer la residencia. Ya había planificado 10 días en mi vida, 10 años en mi vida. Planificar 10 años en un país es nada. Pero además, la sensación de estar en el camino correcto ya alivia. Si uno se dedica a la emergencia, obviamente hay que dedicarse a los vulnerables, eso no puede esperar. ¿Cuánto puede esperar tu hijo con hambre? La guardia tiene que estar. Pero no podemos ser solamente la guardia. Si además de la guardia tenemos un proyecto de país y estamos en el camino correcto, ya eso alivia. Acá la angustia que tenemos todos es que estamos permanentemente tratando los síntomas y no nos dedicamos a curar la enfermedad de base. Bueno, muchas gracias.